Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a explicar cómo analizar este tipo de correos, el cual es catalogado como un tipo de spear phishing. Pero, ¿qué es el spear phishing? El spear phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para poder ingresar a nuestro dispositivo o, en todo caso, para poder robar nuestra información. En este video vamos a aprender a analizar este tipo de correos maliciosos. Para esto necesitamos nuestra máquina virtual FlareVM. Tranquilo, si no tienes aún la máquina necesaria para realizar este tipo de análisis, te recomiendo que vayas al link que te dejo en la caja de los comentarios. En él encontrarás el video que creé exclusivamente para ustedes, donde les explico paso a paso cómo instalar una máquina virtual e instalar las herramientas de FlareVM. Como podrán ver, en mi pantalla tenemos el navegador abierto. Sin en cambio, lo que estamos observando al inicio es el código fuente de esta página maliciosa. Una vez que yo acceda a la URL donde el correo nos está enviando, se nos descargará un archivo a nuestro dispositivo, en este caso a nuestra computadora virtual. Este archivo, al descomprimirlo, nos muestra dos archivos, uno con extensión .hta y otro que es un directorio. Al ingresar al directorio, nos encontramos que existe otro directorio, el cual tiene la letra T. Al ingresar, nos encontramos con otro tipo de directorio, igual, con un nombre aleatorio. Y al final, encontramos un archivo con un nombre completamente extraño y que no reconocemos. Para poder saber qué tipo de archivo es, utilizamos la herramienta que se llama Detect It Easy, o DAI, por su nombre. Para poderlo abrir desde FlareVM, lo que hacemos es darle clic derecho al archivo y nos va a aparecer un menú. En este menú escogemos Detect It Easy. Una vez que la herramienta se abre y termina de cargar, nos mostrará qué tipo de archivo es, si viene compilado, si viene comprimido o qué tipo de archivo es, ¿no? En este caso podemos observar que se encuentra creado con C++ y que el archivo se encuentra comprimido. Por lo tanto, vamos a descomprimirlo para ver qué es. Al descomprimir este archivo, nos aparece un nombre de archivo llamado setup.exe, el cual está relacionado aparentemente con Firefox. Utilizando nuestra herramienta DAI, nuevamente abrimos este artefacto para identificar y ver si en realidad es de Firefox. En este caso, en efecto, es un ejecutable con un instalador para instalar el navegador de Firefox. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar en este archivo. Vamos a regresar a nuestra carpeta de análisis. En nuestra carpeta de análisis encontramos el artefacto que termina con terminación .hta, el cual está relacionado con Microsoft HTTP. Este tipo de archivos lo podemos abrir con un editor de texto, como el bloc de notas, Sublime Text, Visual Studio Code o Notepad++. En nuestro caso vamos a abrirlo con Not++. Al abrir este archivo con Not++, podemos observar una etiqueta de HTML, de JavaScript, el cual en la etiqueta src de source tiene una dirección hacia un servidor, el cual está solicitando un recurso de, al parecer, un script de JavaScript. Si nosotros intentamos ingresar a esta URL desde nuestro navegador, no nos va a aparecer nada. Y al contrario, no nos va a descargar ningún artefacto. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de una herramienta que construí para este ejercicio. Para este ejercicio, hice este pequeño script llamado downloadfile.vbs o Visual Basic Script. La función de este script lo que hace es crear un objeto HTML, crear un objeto para manipular el sistema de archivos y poder almacenar nuestro archivo que vamos a descargar, la dirección o la ruta donde vamos a almacenar todos los archivos que vamos a descargar, la URL que el malware o los droppers nos van a estar entregando constantemente, vamos a estarla reemplazando en la parte que dice URL. Y por último, la solicitud HTTP, la cual es un get de HTTP, y lo que va a hacer es ir al servidor y obtener el recurso de JavaScript, el cual intenta ejecutar el dropper. Para poder ejecutar este script necesitamos abrir CMD, por lo tanto, abrimos nuestra línea de comandos y vamos a la ruta donde se encuentra el script. En mi caso, todo lo estoy haciendo desde la carpeta de descargas y dentro creé una carpeta llamada análisis. Por lo tanto, todos nuestros artefactos que estaremos analizando estarán guardados en esta carpeta.
De la misma forma, el script que utilizamos está en esta misma carpeta para poder utilizarlo más fácilmente. Una vez que tenemos el script preparado con la URL que necesitamos descargar, solamente le damos punto diagonal invertida, nombre del script y le damos enter. Como pueden ver, después de darle enter, del lado derecho se nos creó un nuevo archivo, como se lo especificamos en el script, llamado file1.txt. Este es otro tipo de script. Al parecer, el atacante está utilizando JavaScript, sin en cambio, el código parece ser de Visual Basic Script. A simple vista, viene ofuscado. Sin embargo, podemos observar unas cuantas letras, palabras, la cual nos informa que está creando un objeto del tipo script. Para poder modificar el script, siempre les recomiendo mantener la copia del original. Por lo tanto, le vamos a dar en guardar como nuevo para mantener la copia original y poder modificar la otra. Una vez que tenemos nuestro archivo guardado como nuevo, ahora sí, podemos editarlo para poder obtener el nuevo recurso, el cual intentará descargar otro artefacto. Como pueden observar, posterior a almacenar nuestro archivo como nuevo, observamos que en la variable número 2 tiene nombre de variable igual, entre comillas, punto. Y como pueden ver, al seleccionar esta variable, se pinta todo un string con que contiene ese nombre. Si nosotros reemplazamos este nombre de variable por el valor que tiene, en este caso que son puntos, estaremos formando una dirección IP. Para poder hacer esto y no hacerlo a mano, solamente basta con darle a buscar y reemplazar, como se puede observar, poner el nombre de la variable y por el tipo de valor que lo queremos reemplazar, en este caso por un punto. Y solamente tenemos que darle en reemplazar todo o replace all. Como podrán ver, el nombre de la variable fueron reemplazados por puntos y ya se alcanza a observar una posible dirección IP. Sin embargo, aún tenemos que modificar el script para poder entregarnos toda la URL completa. Por lo tanto, necesitamos quitarle los signos de más. Necesitamos quitarle los signos de más y las comillas. Por lo tanto, nuevamente usamos la herramienta buscar y reemplazar, pero ahora buscamos comillas, signo de más, punto, signo de más, comilla. De esta forma, lo que vamos a hacer es reemplazar todo ese string o cadena de caracteres solamente por un punto, para no estarlo haciendo a mano. Nuevamente le damos en reemplazar todo y como podrán ver, ya se observa una URL más limpia. Aún tenemos que quitarle algunos caracteres que no necesitamos para construir toda la URL, la cual va a servir para descargar otro artefacto. Ahora sí, tenemos nuestra dirección URL completa. Ahora, lo que tenemos que hacer nuevamente es copiar la URL e irnos a nuestra herramienta de descarga. En nuestra herramienta de descarga nuevamente tenemos que cambiar el nombre de cómo se va a almacenar el archivo, en este caso file2.txt, y comentamos la URL de la primera descarga para poder mantener los IOCs o indicadores de compromiso. En este caso, solamente comentamos la variable URL y creamos otra variable URL igual y colocamos la nueva dirección que acabamos de obtener. Nuevamente, vamos a nuestra consola de CMD y solamente tenemos que correr el script. Y como podrán ver, ya se creó nuestro nuevo archivo. Nuevamente, para poder ver qué es lo que hace este nuevo archivo, lo tenemos que abrir en Notepad++. En este caso, este sí es un script de Visual Basic Script. Sin en cambio, nuevamente el atacante utiliza una técnica de ofuscación para poder ocultar qué es lo que realiza el código realmente. Aunque vienen palabras a simple vista, tenemos que aplicar la misma técnica, buscar y reemplazar para poder quitar los caracteres que no necesitamos. En este caso, nuevamente necesitamos almacenar el archivo original para poder modificar otro. Una vez que nosotros guardamos nuestro nuevo archivo, usamos la técnica de buscar y reemplazar, pero en esta vez vamos por los arroba para poderlos eliminar. Como podemos ver, nos va a solicitar una posible introducción de contraseña. Sin embargo, eso solamente es una técnica para despistar la verdadera función del script. Nuevamente, tenemos que limpiar el código para poder obtener la siguiente URL, la cual nuevamente descargará otro artefacto. Después de haberle hecho unas cuantas modificaciones al script, aquí les muestro
la nueva URL, la cual intentará descargar otro artefacto. De la misma forma, copiamos esta URL y vamos a nuestra herramienta de descarga. Igual, tenemos que cambiar el nombre del archivo como se va a llamar, en este caso, file3.txt. Y lo mismo, comentamos la variable URL y creamos una nueva variable URL, pero ahora con la URL que acabamos de obtener. Nuevamente vamos a nuestra consola de CMD, ejecutamos nuestro script y vemos que se acaba de crear nuestro nuevo archivo. Nuevamente abrimos el script en Node++ y como podrán ver, este script viene todavía mucho más complicado de identificar algo a simple vista. Nuevamente tenemos que guardar el archivo como un archivo nuevo para poderlo manipular. A simple vista no se puede identificar frases que nos ayuden a saber qué es lo que realiza el script. Por lo tanto, necesitamos utilizar otro tipo de herramienta. La herramienta de desarrollo llamada Visual Studio. El Community basta. Antes de abrir el archivo con nuestra herramienta de Visual Studio, tenemos que eliminar unas cuantas líneas que no necesitamos, las que están al inicio del script y las que encontramos al final del archivo. Una vez que eliminamos estas líneas, guardamos el archivo como un archivo nuevo, sin en cambio, esta vez le cambiamos la extensión a .bvbs. Abrimos Visual Studio. Para esto, vamos a File, Archivo y le damos en Abrir archivo, no proyecto, archivo. La intención de utilizar Visual Studio es poder utilizar la herramienta de debugging. Con esta herramienta podemos debuguear scripts, Visual Basic Scripts, y poder obtener los valores de las variables para no ejecutar el script, sino estar utilizando hasta cierto punto análisis estático, ¿no? En este caso lo estaríamos ejecutando poco a poco para poder obtener los valores de estas variables que vienen ofuscadas. Sin en cambio, no le estamos permitiendo ejecutarse hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que no está cargando el último payload en memoria o en el equipo. Para poder debuguear scripts de Visual Basic Script en Visual Studio, tenemos que hacer una pequeña modificación. Para esto, nos vamos al menú de herramientas. En esta sección, buscamos la opción que dice Herramientas externas. Cuando le damos clic, se nos va a abrir una ventanita en la cual le tenemos que agregar esta nueva herramienta. En mi caso se llama WScript, la cual es un proceso de Windows, el cual nos va a permitir ejecutar los scripts de Visual Basic, pero pudiendo utilizar Visual Studio. En mi caso yo ya la tengo agregada. En su caso, ustedes pueden darle clic en agregar y les va a pedir las opciones que se encuentran en la parte de abajo. Tenemos que darle un título, en mi caso le puse WScript. En la sección de comando, el que tiene que ir es la ruta donde se encuentra el WScript. En la mayoría de sistemas operativos Windows, la ruta se encuentra en C, /Windows, /System32, /WScript.exe. Para poder debuguear, necesitamos agregar los parámetros /D, /X. El signo de dólar y entre paréntesis item path. De esta forma, cuando nosotros ejecutemos el script a través de Visual Studio, él tomará la ruta en donde se encuentra el script como parámetro para ejecutar. En la sección de directorio inicial, repetimos ese mismo patrón, el signo de pesos, entre paréntesis. En esta vez le ponemos itemdir. Y listo, solamente le tenemos que dar clic en aplicar y en aceptar. Ya tenemos nuestra herramienta lista para empezar a debuguear scripts de Visual Basic. Antes de empezar a debuguear, nosotros necesitamos aplicar un breakpoint para que en este punto, al momento de darle ejecutar o de iniciar debugueo, podamos correr el script y se detenga exactamente en la parte donde nosotros le decimos y no continúe ejecutándose. En este caso la asigno en la última variable, o bueno, en una de las últimas variables que aparecen, para que se detenga aquí al momento de ejecutarlo y poder ver todos los valores de las variables anteriores. En darle en herramientas WScript nos aparece otra ventana, solamente le damos en aceptar y entraremos en modo de debugueo. Como podrán ver, cuando le di en aceptar, entramos en el modo de debugueo, sin en cambio aún el script no ejecuta, solamente se nos muestran unas cuantas variables que necesita el script para comenzar a correr. Y como pueden ver, tengo asignado un breakpoint en una de las últimas variables. Ahora sí, le damos en ejecutar. Le damos en ejecutar o en continuar. Una vez que esto suceda, la herramienta se va a detener en donde nosotros pusimos el breakpoint.
¿Vieron? Ya cambió, se puso en color amarillo y tenemos la flechita señalándonos. De esta forma acaba de ser tocado el breakpoint y como podrán ver en la sección de abajo se desplegaron nombres de variables con sus respectivos valores. Y como podrán ver en los valores de las variables ya nos aparecen unas direcciones URLs, la cual el mismo script estará utilizando para dropear otro tipo de artefactos al equipo. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a utilizar nuestra herramienta de descarga. El mismo script nos va a ayudar a descargar y a descomprimir o a modificar los archivos que haya descargado, para que de esta forma nosotros podamos obtener el último ejecutable. Podemos ver URLs, una dirección que se llama user public. Aparentemente aquí es donde el malware estará dejando los archivos que estará descargando. Extensiones, cómo se estarán llamando los archivos. Y aparentemente los comandos que estará ejecutando para poder obtener información del sistema. Algo importante de notar en este script es que está utilizando una técnica de antianálisis, la cual se encarga de detectar si está corriendo en una máquina virtual. Por lo tanto, podemos observar nombres de virtualizadores conocidos o de empresas de virtualizadores, como lo es VMware, como lo es VirtualBox o Microsoft Hyper-V en todo caso. También observamos el nombre de una máquina, la cual se llama John PC. Aparentemente puede ser la máquina de construcción del atacante o donde se encarga de realizar la programación de todo esto. De igual forma vemos un comando el cual va a matar el proceso del MSHTA, el cual es el proceso encargado de ejecutar o de correr los scripts de Microsoft, como el primer archivo que finaliza con .hta. Con anterioridad yo ya tengo un script modificado con los valores de cada variable. ¿Qué es lo que hace? Nombres, direcciones URL, etcétera. Todo lo que estamos viendo del lado izquierdo lo tenemos del lado derecho, es el mismo script. Sin en cambio, en la parte de abajo de cada variable viene su valor que nos arroja en tiempo de debugueo. Siempre la mejor forma de analizar ese tipo de malware es realizar el cambio del nombre de variables a un nombre que nosotros podamos comprender o que nos sea claro para poder entender qué es lo que está realizando el script. Como en este caso, por cada valor yo le pongo un nombre de variable que me diga o que se aproxime a lo que estoy observando. De esta forma, cuando yo vaya leyendo el script línea por línea, voy a poder entender, termina con .exe, termina con .zip. Como les comenté anteriormente, este script tiene una técnica antianálisis, la cual no nos permite ejecutar el script en una máquina virtual si se cumple ciertas condiciones. En este caso, el script primero investiga cuál es el nombre de mi máquina, en este caso mi máquina virtual. Posterior, va a identificar si está corriendo en una máquina virtual. Si es así, va a obtener el nombre del creador del software de virtualización y el nombre del software de virtualización y su versión. De la misma forma, también revisa qué tipo de sistema operativo está corriendo. En este caso, el resultado va a ser Windows 10. La variable de la rutina que checa si está corriendo en una máquina virtual está preconfigurada a modo false. Está preconfigurada a valor false. Como pueden ver, en el script del lado derecho está asignado en cada variable los valores que nos va a arrojar cuando lo estemos debugueando. En este caso podemos observar el nombre de Inotec, VirtualBox y VBox-1. La forma más fácil para podernos brincar esta protección es eliminar las líneas que no necesitamos o en este caso comentarlas. Bien, pues vamos a eliminar la función que checa si es una máquina virtual y vamos a comentar las sentencias que checan si cumplen algunos parámetros. De esta forma vamos a poder hacer bypass a la técnica y continuar nuestro análisis. Una vez que hicimos estas eliminaciones o comentamos este tipo de líneas, lo que hacemos es nuevamente iniciar el proceso de debugueo, pero esta vez vamos a ir ejecutando línea por línea para ir descubriendo nuevas cosas. Cada vez que vamos ejecutando línea por línea, vamos a encontrar nuevas cosas, nuevo nombre de variables y nuevos valores. Por lo que abrimos una ventana del explorador y la colocamos del lado derecho para ir monitoreando lo que sucede en esa carpeta cuando el script va corriendo. Al ingresar a este directorio podemos observar 3 archivos, los cuales los nombres no nos indican qué tipo de archivo es, por lo tanto necesitamos seguir ejecutando el script. Al seguir ejecutando
o debugueando el script, podemos ver que nuestros archivos del lado derecho cambiaron. Tenemos 3 archivos. Uno no tiene una extensión. El segundo tiene una extensión .exe y su icono del archivo ya cambió, el cual aparentemente es AutoIT. Y tenemos un tercer archivo que termina con el número 46 y la letra U. Al llegar a este punto, como pueden ver, la última línea que falta por correr en el script parece ser la que se encarga de ejecutar todos los archivos que dropeó en este último script. Los archivos que aparentemente son de AutoIT script. Por último, lo único que tengo que hacer es ver el nombre de cada variable para poder estructurar el último comando que se va a ejecutar y poder saber cuál es el comando que se va a ejecutar o de qué forma va a ejecutar esos últimos archivos que creó. Como podrán ver, la última línea que se va a ejecutar es el nombre del ejecutable, el que termina con .exe, el nombre del archivo que no tiene una extensión, la ruta donde se encuentran esos archivos y al parecer un posible comando, el cual es open. Listo. Por último, lo que tenemos que hacer es poder identificar el tipo de archivos para saber qué es lo que sigue, ¿no? Como primer punto, vamos a corroborar nuestra hipótesis del punto exe, el cual al principio dijimos que era AutoIT. Para esto, vamos al ejecutable y le damos clic derecho y le damos en propiedades. Como podrán ver en la descripción, nos dice AutoIT v3. Con esto podemos confirmar que es el intérprete utilizado para correr scripts creados en AutoIT. El archivo que termina con la extensión 46U lo abrimos utilizando nuestra herramienta DAI para que de esta forma poder identificar qué tipo de archivo es. En este caso nos dice que es un archivo de texto. Sin embargo, cuando nosotros revisamos los strings del artefacto o del archivo, aparecen strings que no son reconocibles a simple vista. Por lo tanto, pudiera ser un archivo que puede estar ofuscado o de alguna forma cifrado. Ahora, abrimos nuestro primer archivo, el cual no tiene una extensión asignada. De la misma forma, utilizando la herramienta DAI lo abrimos y esta herramienta nos informa que es un AutoIT script que está compilado. Listo, con esto podemos confirmar que en efecto es un script de AutoIT el cual va a ejecutarse y va a infectar nuestro equipo. Este sería lo último que estaría realizando el malware para que de esta forma poder infectar a los usuarios. ¿Cómo puedo obtener el código de AutoIT que está compilado? Bien, pues existe una variedad de herramientas para poder utilizar y poder obtener el código real. En mi caso, o en esta ocasión, la herramienta que se llama AutoIT Extractor. Una vez que abrimos la herramienta, únicamente tenemos que darle en Browse para poder abrir el archivo que necesitamos o que queremos obtener el código. En este caso, el que está en nuestra carpeta de public. Sin embargo, esta herramienta solamente abre archivos que terminan con A3X, que es el tipo de extensión utilizada por AutoIT. Una vez que le modificamos la extensión a nuestro archivo, nuevamente lo abrimos con la herramienta AutoIT Extractor y le damos clic en el botón AutoIT Script. Esta herramienta lo que va a hacer, va a ejecutar un proceso el cual le va a permitir obtener el código completo del script y el cual nosotros vamos a poder dumpear o guardar para futuros análisis. Le damos en Save y lo guardamos con un nombre nuevo. Ese archivo ya lo vamos a poder abrir con nuestro editor de texto y poder analizarlo más a profundidad. Ahora, solamente tenemos que ir a la ruta donde se guardó nuestro nuevo archivo, le damos clic derecho y lo podemos abrir con nuestro editor preferido. En mi caso, en esta ocasión, utilicé Visual Studio Code. Y listo, este sería el último ejecutable que estaría tratando de ejecutar el malware. Si quieres saber qué es lo que sucede con este artefacto, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De la misma forma, en nuestros videos cortos estaremos enseñando más al respecto sobre la ciberseguridad o sobre tecnología. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas la parte 2. En Cibersencillo aprenderás habilidades básicas y intermedias para poder analizar malware, así como también para aprender sobre informática o sobre ciberseguridad.